La transición energética en España, ¿cuántos frentes abiertos tiene, verdad? Pues hoy vamos a poner uno más encima de la mesa, lo que reclaman actores que forman parte del tejido productivo y de la economía respecto a esta transición energética para que España realmente aproveche lo que puede ser ese viento de cola, ¿no? De disponer de la materia prima natural para producir más energía solar, fotovoltaica o eólica. Es un placer saludar al responsable de transición ecológica de Vivarlet, es Alejandro Lavanda. Don Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ti, Laura, muy bien. Pero hoy le tenemos que presentar además como portavoz de España Verde y Conectada, porque fíjense ustedes, en unos días que están siendo muy convulsos para la energía en España, Sí. porque seguimos a vueltas con los motivos del apagón, ¿no? Y qué pasa con la robustez de nuestra red energética. Un grupo de empresas, asociaciones se unen bajo ese nombre España Verde Conectada porque lo que quiere el tejido productivo es, bueno, pues tener una mejor infraestructura de red para aprovechar la transición energética. Cuéntenos, ¿qué es esto de España Verde y Conectada? Totalmente, pues esto es una alianza, un nuevo actor, no es una nueva organización sectorial o una nueva asociación, sino que esto es un proyecto de país, un proyecto transformador. Lo que busca precisamente es decir, tenemos esos recursos renovables, tenemos esa gran ventaja, esa ventaja competitiva de nuestros recursos renovables, pero es necesario hacer más para aprovechar este potencial. Necesitamos reformas y lo que busca precisamente esta alianza es impulsar una serie de reformas para que esa potencialidad se transforme en industrialización, en cohesión territorial, en competitividad económica y en general una modernización y mayor diversificación de la economía con las dos principales transformaciones que tenemos, que son la energética, que también obviamente tiene toda la industria de las tecnologías limpias, la fabricación, la cadena de valor que se instale en Europa, también buscamos eso, y como toda la parte de la transformación digital, ¿no? Que es obviamente el desarrollo de capacidades digitales, el desarrollo de instalaciones como los centros de datos vinculadas a esa industria digital naciente que también puede digamos, aumentar mucho nuestra competitividad y, como nos decía Draghi, es el futuro, ¿no? Esas tecnologías avanzadas y esas capacidades de tecnologías limpias y esa industrialización limpia. Bueno, aquí estamos hablando al final de autonomía energética, ¿no? Ya sabemos que nosotros necesitamos no depender de terceros países, de aprovechar la materia prima que tenemos en casa. Interesante de España Verde Conectada, que son muchos los sectores, empresas de diferentes sectores que forman parte de esta iniciativa para tener una voz común con ese objetivo de autonomía energética, de mejora de infraestructura, porque aquí hablamos de compañías directamente energéticas, de compañías tecnológicas. Tenemos entre los aliados a Microsoft, a Moeve, a Iberdrola, también las patronales de los electrointensivos, la patronal AELEC, que incluye el resto de las compañías de electricidad, las distribuidoras de electricidad, y también pues organizaciones como Carrefour, como Cabify, la patronal del vehículo eléctrico. Es decir, tenemos una serie de entidades en distintos sectores. Como nada tienen que ver unas con nada otras, que ver, ¿no? nada que ver. Cada uno son grandes actores en su ámbito, pues las verticales de la distribución, que también está presente la patronal de la distribución y Carrefour. Tenemos la patronal del vehículo, la vertical del vehículo eléctrico, la industrial, la eléctrica, la renovable. También está APA, la Asociación de Renovables, y también la sociedad civil con talento por la sostenibilidad, Oikos y Legados. Es decir, tenemos una gran diversidad de actores, cada uno desde su punto de vista, que considera que es necesario, como digo, desarrollar esa infraestructura eléctrica y, bueno, otra serie de medidas como la revisión de los procedimientos administrativos, agilidad en determinados procesos, para efectivamente aprovechar ese potencial y, bueno, pues que esas renovables, que esa gran ventaja que tenemos llegue al consumidor, llegue a la industria, ¿no? Porque, como decíamos en la información que hemos estado trasladando estos días, pues en el año 2024 se rechazaron 33 gigavatios de potencia, de capacidad, de demanda, porque no había capacidad en la red para albergarlos, que es una barbaridad. Claro, que es una barbaridad, pero ¿cuántos son de esos 33 gigavatios? Para que entendamos un poco lo que se ha rechazado, porque la red no estaba preparada, la infraestructura no estaba preparada para tener esas nuevas instalaciones. Hombre, es más de la demanda del día del apagón, en el momento del apagón, ¿no? O sea, es decir, es más de la demanda en un día, de un día completo, ¿no? Es decir, podríamos llegar incluso hasta doblar nuestra demanda con los proyectos que hay, que luego algunos serán más viables, menos, más maduros, menos, pero que hay un apetito por el desarrollo, por la mayor conexión a la red eléctrica, eso es indudable. Y puede venir por distintos lados, pues porque hay algunos actores industriales que quieran electrificar sus procesos, que ya estén aquí,
que eso también es relevante, que al final la industria existente se tiene que poder electrificar, tiene que poder cambiar sus procesos y también aumentar sus líneas de producción, porque necesitan más consumo eléctrico, y esto no solo va de las nuevas industrias y de estos centros de datos que comentaba antes, también va de la industria agroalimentaria, por ejemplo, también va de la industria existente que tenemos ya en España, que necesita más demanda para, bueno, pues ampliar sus cadenas de producción, para desarrollar en general su actividad. Se basan ustedes en España Verde y Conectada en un informe del que sale ese dato, ¿no? Cerca del 50% de las solicitudes en 2024 no se pudieron sacar adelante para nueva generación porque la infraestructura no estaba preparada. Pero ya que usted citaba antes el informe Draghi, o podemos citar el informe Letta, hay una realidad en Europa. Europa se da cuenta, a lo mejor no tanto, o no sé si es una cuestión de desregulación como de simplificación de la regulación, y en eso están trabajando ahora precisamente desde Bruselas. Y en ese informe ustedes dicen, bueno, pues entre lo que piden los actores de la economía, pues por ejemplo, que el permitting, ¿no?, que los permisos en el proceso burocrático se reduzcan. He escuchado a Alejandro tantas veces lo de los permisos, o luego un tema que es muy polémico, el tema de las declaraciones medioambientales, ¿no? Porque ¿no? Sí. Claro, una declaración responsable, pues tú te estás responsabilizando de que no dañas el medio ambiente, y entonces simplificas los tiempos, pero hay que ser honesto cuando haces esa declaración. Son asuntos que los he escuchado tantas veces en los últimos 5 años en España, que ¿por qué esto no avanza? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por tanta regulación autonómica, local, nacional? Hombre, es difícil. Nosotros efectivamente tenemos un sistema autonómico con competencias en algunos casos transferidas, en otros compartidas. Obviamente eso pues genera una cierta distorsión en nuestro propio mercado único en España. Pero bueno, es cierto que existen mejores prácticas europeas, que existen países que están siendo capaces de atraer esas inversiones, y lo que es cierto es que estamos en un momento claramente de competencia por las inversiones. Es una cosa que también han entendido muy bien, yo creo, las comunidades autónomas con renovables, ¿no? El caso de Aragón, por ejemplo, es muy significativo, como han visto en las renovables una oportunidad para atraer miles de millones en inversiones en proyectos. Pues al final yo creo que esa es un poco la mentalidad que tenemos que tener a nivel global como país, y yo creo que también está trasladándose. Nosotros pensamos desde la Alianza que esto sí que se está trasladando a las comunidades autónomas, al gobierno, pero al final obviamente los procesos tardan, y esa voluntad, digamos, y esa voluntad y esa visión política que yo creo que creemos que está ahí, que es consensual, tiene que acompañarse también de esas reformas para hacer realidad pues esos fast tracks, ¿no?, esas ventanillas únicas, esos mecanismos que permitan que determinados proyectos se desarrollen en España, porque si no se van a desarrollar en otro lugar. Sobre todo porque al final, cuando uno está en una compañía internacional como pueda ser Microsoft, que forma parte de la Alianza, ¿no?, y que pueda tener proyectos digamos, de digitalización y de generar aquí hubs de desarrollo de tecnologías avanzadas, para lo cual pues hacen falta esas tecnologías de procesado de datos, pero también están asociadas, como digo, a un buen número de empleos, y no solo a la cuestión del procesado de datos, sino también al desarrollo tecnológico, pues puede hacerlo en España o puede hacerlo en otro país. Y al final es necesario que esos actores tengan certidumbre sobre si se les va a dar esa capacidad de la red, cuándo se les va a dar, dónde se les va a dar, que tengan la capacidad también de saber cuánto les va a costar ese refuerzo a la red, y que no sea oneroso y no haga imposible su proyecto. Todo ese tipo de cuestiones tienen que acabar permeando a la normativa o los sectores o la tramitación administrativa, que efectivamente pues no es fácil, pero por eso estamos aquí. Comunidades autónomas y dinero. A ver, comunidades autónomas. Entonces, cuando ustedes han iniciado contactos, ¿no?, en nombre de España Verde y Conectada, cuando lo hacen las empresas, ¿hay buena recepción, buena acogida por parte de las comunidades autónomas? Porque luego también observamos cómo la comunidad autónoma o las diferentes comunidades autónomas también tienen que lidiar con la realidad de la propia población, ¿no? Todos queremos, lo sabemos Alejandro, las renovables y un mix energético que no emita CO2, pero luego cuando lo tenemos cerca, pues eso cuesta más, ¿no? O destinar terreno que se destinaba a otras actividades, usos, sí. Claro, exactamente, destinarlo a que acojan infraestructura renovable. Ahí es delicado. Sí, por eso nosotros precisamente vemos que en asociar esa actividad económica de sectores que se perciben como innovadores, y que lo son, y que son sectores de futuro, como la industria, como las tecnologías avanzadas, como las tecnologías digitales, es la mejor manera de generar también aceptación social. Sin que eso excluya la licencia social, de proyecto a proyecto hacer las cosas bien, que de hecho además yo soy, como sabes, un gran defensor, y esto no va de dejar de hacer eso para hacer lo otro, no, pero es verdad que si vamos solo proyecto a proyecto, y es verdad que vamos a hacer las cosas bien en cada proyecto, podemos perder un poco esa visión de conjunto, y hay que tener esa visión de conjunto como país, que en los proyectos, en caso a caso, en el territorio, las cosas se hagan bien,
pero también se perciba que toda esa iniciativa de descarbonización no se hace, que también, ¿no?, por una cuestión de sostenibilidad ambiental y de la reducción de emisiones, que somos un país muy afectado por el cambio climático, las cosas como son, pero se hace también y en muchos casos sobre todo por competitividad económica y porque eso genera esos Porque empleos. atrae inversión, ¿no? Eso atrae Al final. inversiones y atrae empleos y eso genera también una cohesión territorial, que es uno de los grandes elementos pendientes en España, y nosotros también defendemos que es necesario que esa infraestructura de red y que esa, digamos, esa en general esa disponibilidad de opciones permita también que se hagan proyectos en el interior peninsular y que se hagan proyectos en zonas rurales y que se hagan, digamos, estas iniciativas permitan y ayuden a la cohesión territorial de España. Totalmente de acuerdo. ¿Y quién lo paga? No, pues pensamos que la iniciativa privada es tan grande como veíamos en los datos anteriores, que existe espacio para desarrollar estos proyectos en cada uno en distintas zonas, cada uno con sus particularidades y sus ventajas, y que eso se puede hacer y que puede ser de interés económico perfectamente. Hacer también desarrollar este tipo de proyectos también en zonas rurales. O sea, aquí se tiene que financiar la mejora de la infraestructura por parte de la administración, por parte... Bueno, la infraestructura eléctrica es algo que pagamos todos los consumidores, claro, en nuestra factura. Ahí la clave es, con estos nuevos actores que entran a formar parte del sistema y que también consumen, que ellos también, con ese incremento de la demanda, contribuyan a sufragar el incremento de costes que supone esas inversiones. Y hay predisposición, por lo que usted nos dice, total. Bueno, básicamente es que salen las cuentas, en el sentido de que cuando entra un nuevo actor industrial a consumir o cuando un actor industrial eleva su consumo, también consigue que se recaude más para el conjunto del sistema, y que al final, ahora mismo, hay que tener en cuenta que el sistema, digamos, de desarrollo de las redes eléctricas, la regulación, el marco normativo que tenemos, se diseñó en un momento de déficit de tarifa de las renovables, crisis económica posterior a la crisis financiera, de crecimiento de la demanda, un contexto muy distinto al actual. Ahora estamos en un contexto expansivo, ¿no? Y vemos como otros países europeos, como por ejemplo Francia, desarrolla esta política de desarrollo de 50 polos industriales en los que se permiten incluso inversiones anticipatorias a la demanda que va a llegar, porque se da por hecho que esa demanda va a llegar, y si el sistema es solo reactivo, no es investment friendly, por así decirlo, no permite que se desarrollen esos proyectos en esos polos, ¿no? Y esas iniciativas, por ejemplo, también son de las que recogemos como propuestas en la Alianza. Dentro de la Alianza, le tengo que preguntar por la nuclear, porque usted ha citado a Microsoft. Microsoft tiene proyectos en Estados Unidos anclándose la energía nuclear por la robustez que le da a la red y a los proyectos de los centros de datos. Cita usted Francia, al margen de lo que hagan renovables, sobre todo Francia es un país nuclear. ¿Y qué papel juega esto? Porque como estamos en plena decisión de qué pasa con las nucleares en España, y claro, sin olvidar lo que vino, ¿no? El apagón, que a mí me generaba inquietud. Oiga, ¿el inversor extranjero ve lo que sucede en España y eso puede retraer una decisión de inversión? ¿Eso debería ser un empuje entonces a la inversión en la red? Sí, nosotros no vamos a entrar en el debate sobre la política energética, pero sí que pensamos que esta propia iniciativa, el incorporar nuevos actores al sistema eléctrico y más demanda, es uno de los elementos que también le da robustez, porque permite integrar más renovables, integrar más generación, ¿no? Al final, ahora mismo estamos viendo que hemos sido muy buenos desplegando renovables en los últimos años y haciendo nuestro mix muy verde, hasta el punto que efectivamente en algunos días de primavera, como el día del apagón, pues teníamos más energía de la demanda que teníamos, ¿no? Si somos capaces de también desarrollar esa infraestructura para que venga más demanda, podremos integrar más renovables, y no solo integrar mejor las que tenemos ya, sino desarrollar más digamos, en una situación de operación segura del sistema. Es decir, esa demanda también que pueda venir es una manera de generar esa mayor robustez en el sistema. ¿Y cómo casa todo esto y los planes que deberíamos desplegar en España, que al menos reclama la industria en diferentes sectores, con una petición a gritos que se realiza desde la península, que desde hace décadas se dice somos una isla energética, ¿no? Las interconexiones con Europa, porque es otra manera de asegurar precisamente la seguridad en la red por lo que pueda pasar, ¿no? Ese es el debate en el que estamos ahora. Sí, es verdad que es una posición que es lógico que el Gobierno de España pues ha mantenido independientemente del color político. Nosotros ahí no tenemos una posición, pero en el fondo es cierto que una mayor interconexión también serviría para darle una mayor robustez y por supuesto permitiría integrar tanto generación como demanda de una manera más flexible y más, digamos, en condiciones de mayor seguridad y mayor interconexión con el resto del sistema. Otro de los asuntos, sector, que usted citaba antes, era, pues por ejemplo, el sector de la distribución de alimentación, ¿no? Donde, por ejemplo, ya se está empezando a utilizar la energía renovable a través de pues almacenadores de baterías de mayor tamaño, y ese es uno de los sectores que ya ha empezado a entrar.
Hay otros sectores que son más intensivos en el uso de la energía que dicen, mira, es que con las baterías que existen ahora o con el precio que tienen ahora todavía no nos lo podemos permitir. Es verdad que en otros países, Australia, Estados Unidos, bueno, pues hay grandes inversiones en baterías de tamaños brutales para, bueno, pues dar esa tranquilidad al usuario, ¿no? Sí. de la energía renovable. ¿Qué pasa aquí? Porque, a ver, Alejandro, cuando hablamos de las renovables en España y cómo nos gustan, bien, pero esto también provoca esos valles de precio o esos precios cero en primavera. O negativos. O negativos, o en otoño, ¿no? Y al final aquí hay que gastar dinero, además hay que almacenar, las baterías todavía son caras y además me voy a encontrar con momentos en los que el precio es cero, ¿no? Y aquí todos los actores de la cadena de valor energética tienen que ganar algo. Sí, no, pero al final muchas veces estamos en un sector muy regulado y al final la tecnología para nosotros es la misma que en otros países y sin embargo vemos que en otros países se están desplegando baterías. El otro día, esta semana, creo que se alcanzó el récord en el sistema de California y las baterías proveyeron 10 gigavatios de la demanda nocturna, desplazando la energía solar de las horas solares al pico de la noche. 10 gigavatios, es una barbaridad, ¿eh? Eso es verdad que su demanda pico es mayor que la nuestra, ¿no? Pero nosotros podríamos desarrollar también marcos normativos más ágiles para desplegar las baterías. Es una cosa que nosotros en la Alianza... Ese es el tema, ¿no? Baterías potentes hay. La cuestión es lo que cuestan y cómo tengo que hacer para desplegarlas y en lugar de invertir en unas cosas, invertir en eso. Bueno, no tanto cuánto cuestan, sino cómo hacerlas rentables. Cómo hacer un caso de negocio con la regulación que es necesario para que sean viables, ¿no? Hasta ahora, pues en España nos hemos centrado más en el despliegue vía ayudas a la inversión, es decir, pues a través del plan de recuperación, tanto en instalaciones conjuntas con renovables como que ya fueran existentes como independientes, lo que se llama el standalone, pero es cierto que el sector, y esto como digo en la Alianza no es un tema que hablamos explícitamente, sí que pues reclama que se aceleren marcos normativos que establezcan un caso de negocio más claro para las baterías, ¿no? Y ahí sí que es una de las cuestiones que ya entrando más en la lógica del apagón o de las lecciones aprendidas del apagón, pues que habrá que acelerar, ¿no? Bueno, o en el debate de las nucleares, aunque no se hable de manera expresa en España, bueno, en general, ¿no? Porque el debate es, bueno, y entonces si tenemos que reinvertir o tenemos que bonificar o tenemos que asegurar un precio, ¿por qué canalizar a la nuclear si a lo mejor se podría canalizar a la batería? O claro, ¿cuánto costarán esas megabaterías dentro de 10 años? Que también sabemos aquí que no es lo mismo el precio de la infraestructura renovable hace 20 años del precio que tiene ahora. Bueno, las propias baterías en los últimos 10-15 años se han reducido también un 80-90% su precio. Es decir, que también hemos visto que es lo que también ha hecho precisamente más competitivo el coche eléctrico. Es verdad que en Europa nos cuesta fabricarlos todavía baratos, pero en otras zonas sí que gracias a esa reducción de precios también se han reducido mucho sus precios de venta. Obviamente, esas son decisiones de política energética. La Alianza no tiene como, digamos, esa pretensión tan de política energética. De hecho, las conversaciones en las sesiones de trabajo que te comentaba antes fuera de programa que hemos tenido con esos 70 actores se centraban más en más cuestiones de política industrial, de simplificación, de cómo de los problemas, digamos, que tienen las instalaciones industriales y los grandes consumidores o para conectarse a red o para desarrollar un proyecto o para aprovecharse de esas ventajas de las renovables, ¿no? O sea que al final ahí la conversación no ha girado especialmente sobre el ámbito de la política energética y tampoco... Pero sí sobre la red y la infraestructura. Sí, sobre tener una carga eléctrica, una provisión de energía eléctrica robusto, competitivo y aprovechar esas renovables para, bueno, pues esa reindustrialización que tiene como todo el desarrollo pendiente en España y que podemos reindustrializarnos mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Viendo también nuestra economía tal y como es ahora. Y entiendo que de ahí tirar del empleo, sea porque una empresa decide estar en nuestro país y entonces trae inversión y mueve empleo, sea por lo que puede a su vez generar la industria más vinculada a la energía, ¿no? Sí, al final es más darnos cuenta de que la generación de energía verde está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es proveer de la demanda existente y la demanda nueva de esa energía, porque eso es lo que permite pues que una industria se quede y no cierre, o que venga una industria nueva, pues ya del tipo que sea, ¿no? O una actividad económica nueva del tipo que sea. Y no es tanto como el despliegue de esas tecnologías, ¿no? Que muchas veces pensamos en, no, esto va a generar tantos empleos, la construcción o de esta planta fotovoltaica o de esta granja eólica. El objetivo es
de generar actividad permanente y, digamos, industrial, que es lo que podemos hacer precisamente, y es aprovechar esa ventaja que tenemos en una revolución industrial que viene en este siglo XXI. Tenemos buenas cartas en España y hay que aprovecharlas. Claro, bueno, que al final si el país se identifica con el turismo, por ejemplo, o con determinados sectores, o identificamos Londres y la City como un hub financiero, que al final el país sea un hub energético, ¿no? Y quien quiera energía en Europa a un buen precio y con buena conexión, porque si no de nada nos vale el precio bajo, que sepa que en España puede poner sus instalaciones. Bueno, y un lugar, con perdón, estupendo para vivir, Bueno, con profesionales cualificados, ¿no? Pero es que eso también es muy relevante, porque estamos en un contexto en el que atraer talento a las empresas es muy importante, y yo creo que es un gran lugar para vivir, donde la gente puede desarrollar sus proyectos de vida y donde la gente también sale muy formada del sistema universitario, y tenemos un sistema, digamos, de formación de calidad. Tenemos todas las condiciones para ser ese lugar en el que se reindustrialice la actividad económica y ser no solo productores de electrones verdes y también moléculas verdes, por supuesto, sino también, oye, ser productores de equipos, ser fabricantes, ser, digamos, un país más industrializado en este sentido. Bueno, España verde y conectada, el sector energético, análisis, pero sobre todo la infraestructura que tenemos en España. Se reúnen actores de diferentes campos en la industria, tecnología, energía, redes. Y bueno, pues le dan ustedes voz. Alejandro Lavanda desde Vivarlet y portavoz de España Verde y Conectada. Seguimos hablando de la infraestructura española y a ver cómo se va resolviendo la cuestión del apagón o lo que sale de aquí, ¿no? Porque yo creo que también como país lo importante, al margen de cuándo se sepa y cuál fue la última causa de todas que provocó el apagón, lo importante es si cambia algo, ¿no?, en la manera de generar energía en España y distribuirla. Las lecciones aprendidas de cómo se integran las renovables en el sistema y también pues cómo desarrollamos nuestra política de operación del sistema, pero también pues toda esta política industrial que, como decíamos antes, puede permitir incorporar nuevos actores, nueva demanda en el sistema y hacerlo más robusto. Bueno, y sabiendo que la energía junto a la parte laboral y a la parte fiscal son tres patas clave para una industria, para una empresa, ¿no?, para ser más competitivas y quedarse en un sitio, elegir un lugar físico o elegir otro. Alejandro Lavanda, gracias. Laura, muchas gracias a ti.